Vamos a platicar respecto a los factores de transcripción. Ustedes habrán dado cuenta que en muchos elementos se les llama factores de transcripción, pero en realidad todo el mundo habla de factores de transcripción, factores de transcripción, factores de transcripción, pero en realidad nadie dice que es un factor de transcripción. Digamos, ay, me dice que no es posible grabar. Vamos a ver, algo está pasando aquí. Ya se ¿Qué? está grabando. Ok, gracias. Entonces, en términos generales, ¿qué es un factor de transcripción? Esto es una condición básica. Digamos, las metodologías de manejo de coadyuvantes. Realmente, si nosotros no comprendemos qué es un factor de transcripción, se quedan lejos de poder nosotros comprender de qué estamos hablando y más allá de qué hace el factor de transcripción. Hoy vamos a desmenuzar lo que es el factor de transcripción. Ya los que en la mañana estuvieron en la masterclass que de forma sintética o sintetizada se dio en la mañana, hoy van a salir de su. En este momento vamos a salir de esa pregunta que es el factor de transcripción y vamos a empezar básicamente a decir que de una forma así muy didáctica, ¿saben ustedes si tienen algún factor de transcripción en su cuerpo? Y yo pongo acá, de verdad espero que la respuesta sea que sí, porque de lo contrario costará mucho trabajo mantener funcionando tus células. Todas las células, los 200 tipos de células que se engloban en 8 familias celulares, están compuestas todas, absolutamente todas. No hay una célula que no esté compuesta por un factor de transcripción. Y entonces, ¿qué son los factores de transcripción? Acá viene la respuesta. Los factores de transcripción son proteínas que regulan la transcripción de los genes, es decir, que los genes se copien de un punto a otro. Los genes, generalmente nuestro cromosoma, lo que copia es el ARN en el proceso de producción de una proteína. Y aquí es donde podemos entender y comprender, que no es lo mismo entender que comprender, porque cuando un virus entra dentro de nuestro organismo y trae una molécula que apertura el cromosoma, el ARN, es decir, el bloque de información, entra y llega a ser parte de nuestro mecanismo nuestro mecanismo de ADN y todo nuestro concepto celular cambió a partir de ahí, porque se copió el ARN en todas las células y estas se recombinaron y ahora la célula ya no se comporta como se comportaba justo antes que este ARN entrara. Los seres humanos tenemos muchos factores de transcripción. Los factores de transcripción, miren, esto es bien importante, por favor, apúntenlo o tómenle foto. Ayudan a garantizar que se expresen los genes correctos en las células correctas del cuerpo en el momento justo. A ver, lo traduzco. Alguien viene y me dice, fíjese, doctor, que mi mamá se enfermó a los 54 años de diabetes y yo también me enfermé a los 54, como que fuera un gran orgullo que esto pasara. Y oiga, o sea, si a los 54 sabía usted que su mamá le dio una enfermedad, ¿qué hizo usted para prevenir que le diera esa enfermedad? Y esto, la pregunta va para quienes estamos en este momento, en esta masterclass, y la pregunta que yo les hago es, ¿qué estamos haciendo para que todos esos elementos genéticos que pueden expresarse en un momento específico no se expresen? Aquí es donde vamos a analizar hoy los factores de transcripción. Esto es algo genial, así que por favor abróchense los cinturones que vamos a empezar a despegar esta nave. Ahorita que ya entendimos que los factores de transcripción garantizan que se expresen los genes correctos en las células correctas del cuerpo en el momento preciso, ahora vamos a empezar a entender y a comprender por qué es que a los 54 años a esta persona le dio la misma enfermedad que a su mamá a los 54 años. Es decir, si yo sé que mi abuelo murió del hígado a los 76 años, tengo que hacer lo imposible porque mi hígado no se exprese a los 76 años.
¿Cómo lo garantizo? Miren qué interesante. Por ejemplo, un tío mío se murió en diciembre del año pasado, el 20 de diciembre, del mismo cáncer que murió mi abuelo, pero él murió a los 89 años. Es decir, de los 76 se saltó a los 89 años. Ahora yo digo, ¿por qué tengo yo que morir de cáncer en el hígado? Yo no quiero morir de cáncer en el hígado, así que voy a usar un factor de transcripción para que mi hígado no se exprese. De tal manera que yo no quiero morirme a los 89, ni a los 76, ni a los 90, ni a los 100 años de cáncer en el hígado. Eso es lo que menos yo quiero. Yo quiero irme a acostar un día y despertar en el reino de los cielos, pero no sufrir las consecuencias de ese cáncer. ¿Qué tengo que hacer? Vean qué interesante cómo funcionan los factores de transcripción. Eso es básico, fundamental para que todos nosotros en la tecnología que estemos promoviendo como negocio sea una tecnología muy importante y que nosotros podamos llegar a comprender qué es realmente lo que está pasando adentro. Bienvenido, Jim. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Me esperé este momento porque es importante que ustedes estén acá. Este es un grupo VIP, es un grupo que invitamos personalmente y que por supuesto nosotros creemos que las personas que están acá somos personas de amplio criterio y con el amplio criterio que tenemos vamos a comprender todo lo que estamos hablando, que ahora visto desde otra perspectiva, y dicho de paso, nosotros somos una empresa privada, somos una empresa que no es una marca en específico. Somos la Universidad del Conocimiento desde la perspectiva de que el conocimiento es universal, así que lo abrimos a toda persona que quiera aprender. Y no vamos a hablar de ninguna marca, vamos a hablar específicamente de compuestos y componentes que van a ser los predecesores, los disparadores o los precursores de nuestra salud plena. Así que continúo. Entonces, ¿qué es un factor de transcripción? Hoy quiero platicarles a ustedes así muy básicamente, de tal manera que podamos comprender todos que, dicho sea de paso, acá hay médicos y hay personas que no son médicas, así que voy a hablar directamente a las personas que no son médicas y en algún momento voy a utilizar un poquito el lenguaje médico. Ustedes me disculpan, voy a tratar de hacerlo lo menos posible para que todos comprendamos. ¿Qué es lo que hace un factor de transcripción? Son proteínas que ayudan a los genes al unirse al ADN con un ADN cercano. Lo voy a... Mira, si a esta persona a los 54 años se le disparó una enfermedad crónico-degenerativa, pudo haberse previsto y pudo haberse hecho una forma preventiva para que esto no funcionara, que no se diera ese encendido o esa condición de que el gen se está expresando, esa expresión génica pudo haberse evitado. ¿Cómo? Vean, los factores de transcripción son algunos activadores o algunos represores. ¿Por qué funcionan de esta manera? Es decir, yo aquí quiero activar lo mejor de mi célula, hagámoslo. Hagamos una prueba epigenética, veamos la célula y al momento de nosotros saber lo que hay dentro de nuestra célula, entonces promovamos que se encienda lo mejor de nosotros. Pero, ¿qué pasa si dentro de la célula hay algo que no se debe encender? Pues reprimámoslo. Busquemos un agente represor que disminuya la transcripción de ese sistema génico de tal manera que no se dé la expresión. Hasta aquí quisiera que por favor nos preparemos para un poquito de más profundidad, porque esto de los factores de transcripción es lo más hermoso que existe en las metodologías de algunas condiciones que hoy por hoy se están utilizando para mejorar la expresión génica y evitar que se den las enfermedades crónico-degenerativas e inmunes y autoinmunes y las enfermedades tan temidas mortales. Todas ellas, como ustedes van a poderse dar cuenta dentro de un momentito, vienen definidas específicamente oxidativo y por los radicales libres, que son dos condiciones distintas que vienen las dos a ser la misma condición en la célula. ¿Qué pasa con los factores de transmisión? Algunos son potenciadores y otros son silenciadores que pueden encender o apagar partes específicas del cuerpo. Y debemos comprender esto. Esta siguiente parte es básica. Los factores de transmisión, de transcripción permiten que las células realicen operaciones lógicas. Más adelante les voy a explicar qué operaciones lógicas realizan las células. Es decir, las células, las operaciones lógicas, ahorita les voy a hablar desde la ingeniería.
En la ingeniería la operación lógica es o un sí o un no, un proceso binario. No hay otra forma de... Es decir, ¿me expreso o no me expreso? No hay otra opción. No está la opción de que ahorita sí porque tengo ganas de expresarme o ahorita no porque no las tengo. Digamos, esta condición no existe dentro de la célula. Por lo tanto, nosotros no podemos figurar dentro de las condiciones que la célula se expresó de una forma específica solo porque sí. Es decir, hay una condición que todo esto se está dando porque se está procediendo a una dimisión de la célula para expresar una función y se combinan diferentes fuentes de información para decidir si se expresa o no se expresa un gen. Espero estarme dando a entender, porque esto es lo más básico que podemos nosotros tener en la condición de los factores de transcripción. Es decir, un factor de transcripción simplemente le va a permitir a la célula o decir sí o decir no, expresarse o no expresarse, simple y llanamente eso. Acá tenemos que poner mucha atención. Yo puse todas estas joyas. Estas joyas expresan nuestro sistema celular. Cada célula es una. Algunos genes deben expresarse en más de una parte del tipo de célula. Por ejemplo, voy a suponer que hay un gen que tiene que encenderse en la columna, cráneo y puntas de los dedos, pero no en el resto del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tiene que crecer en mi momento de crecimiento mi columna, mi cráneo y mi punta de los dedos, pero voy a suponer, este es un supuesto, voy a suponer que se puso en rebeldía una de las células de mi cráneo y todo creció menos mi cráneo, pero mi cerebro sí. Pueden ustedes imaginarse lo que puede pasar dentro de mi cráneo. O sea, mi cerebro va a empezar a presionar, presionar, porque él está creciendo en función de cómo fue diseñado para crecer. Y vean, acá es donde nosotros ya podemos ver lo magnífico de nuestra creación. Todo crece en función paralela del crecimiento o decrecimiento, o se detuvo en un momento específico, no se detuvo ni antes ni después, y se expresó en el tiempo específico, ni antes ni después. Sin embargo, déjenme decirles algo, los factores de transcripción sí pueden hacer que se dé o que no se dé este patrón. De tal manera que un gen con este tipo de patrón podría tener varios potenciadores. No importa si, por ejemplo, está o no está cerca uno de otra condición de donde se está dando esta función de crecimiento. O puede darse un silenciador, es decir, permitir que ya no se dé el crecimiento. Cuando nosotros tenemos estas condiciones en las que nosotros estamos creciendo, todo nuestro organismo está creciendo a la misma velocidad y aceleración. Esto es lo genial que tiene nuestro sistema. El detalle es qué pasa cuando específicamente un elemento no permite que se genere una condición específica de que, dicho sea de paso, vamos a utilizar lo que el doctor Jin nos está mostrando, galactorrea. Cuando nosotros tenemos un patrón en el que la secreción de leche no está relacionada con la producción normal de leche en la lactancia, es decir, se da la producción de leche aún no esté lactando, ¿qué está pasando ahí adentro? Miren qué interesante, aquí hay un conjunto de activadores que activaron ese proceso sin que se estuviera dando lactancia. ¿Qué pasó? Ahí no activó un silenciador, sino fue un activador de tal manera que nosotros no pudimos represar esa condición que hubiera producción láctica cuando no se está dando de mamar ni se tiene un hijo. De tal manera que cada potenciador o silenciador puede activar o reprimir un gen en cierto tipo de células o en un cierto tipo del cuerpo y se puede unir a factores de transcripción que se producen en esa parte del cuerpo. Lo traduzco. Nuestro cuerpo puede funcionar independientemente en un momento específico porque las condiciones celulares, es decir, el ambiente celular se dio para que se expresara un gen de tal manera que no hubo ningún represor que lo detuviera y por lo tanto ese ambiente celular hizo de activador y simplemente empezó a producir leche materna sin haber nada de por medio a quien alimentar.
Esta condición es fundamental entenderla y es donde nosotros, pues, doctor Jean, es donde nosotros tenemos que actuar como médicos. Nosotros, los seres vivos, estamos expuestos a un sinnúmero de agresiones originadas por toda clase de estímulos, toda clase. Pues ustedes recordarán que yo hace 15 días tenía la cara tan torcida que tenía que hablar así de lado porque no podía hablar. Hubo un factor externo que me causó una parálisis que se llama parálisis de Bell, que en términos generales se lleva 6 semanas en recuperarse. En mi cuerpo se recuperó en 11 días. Estoy completamente recuperado. La pregunta del millón, ¿qué pasó en mi organismo? Una persona me hizo un comentario interesante. Me dice, si usted ya está sujeto a algunos elementos coadyuvantes, ¿por qué entonces le dio la parálisis? Ay, miren, qué interesante. Esa pregunta me encantó y la respuesta es bastante compleja, pero sencilla a la vez. Ustedes saben que en la simplicidad hay una complejidad extraordinaria. La respuesta que yo le di es, a ver. Vamos a participar o a partir, vamos a hacer un parteaguas, una separación en este momento y es una separación que todo mundo, por favor, quisiera que pusiera atención. Otra persona que estaba con nosotros dice, doctor, fíjese que mi hijo estaba haciendo ejercicio hace un año, se cayó y se rompió la muñeca. Pero el traumatólogo le puso yeso y allá adentro se creció un espolón de tal manera que ahora él no puede mover la muñeca. Cada vez que hace un movimiento giratorio es un dolor que casi lo hace gritar. Entonces yo le pregunto a ella, oiga, ¿su hijo está tomando trifecta en el caso de esa condición? ¿De hace un año? Sí, lo está tomando. ¿Y entonces por qué le pasó eso de que se quebró la mano? Y entonces me dice, oiga, doctor, me dice, eso no se puede prevenir desde esa condición. Si él iba manejando bicicleta, pues por la caída se quebró la mano. Exactamente lo mismo me pasó a mí. Un factor externo hizo que mi nervio facial se presionara por mucho estrés y simplemente me dio una parálisis facial de media cara. Entonces me dice la señora que me hizo el comentario, yo es que eso no lo había entendido. Eso es la epigenética exactamente. Factores externos haciendo daño en nuestro organismo que pueden ser corregidos y que en alguna manera pueden ser preventivamente eliminados. De esto es de lo que queremos hablar hoy. Y en algún momento, doctor Jim, por favor, si usted quiere participar, ayúdeme porque yo sé que usted tiene mucho conocimiento y acá pues ya un diálogo entre médicos creo que nos haría bien a todos para que podamos todos comprender toda esta condición hermosa de nuestra epigenética y de nuestra genética como tal. Hola doctor, buenas noches. Bueno, regresando de mi gira de Derechos Humanos y también llevando lo que es la medicina epigenética a otras esferas o puntos geográficos del globo terráqueo. Entonces, muy bien y me siento muy complacido de estar nuevamente aquí con ustedes en la Universidad del Conocimiento, porque nosotros como galenos pues, y científicos, llevando el conocimiento a todas las personas que lo necesitan, ¿no? Porque esa es la idea, multiplicar y llevar, que nosotros llevemos salud a través de los conocimientos que el Padre Celestial nos ha permitido como médicos para que las personas de cualquier carrera o cualquier situación socioeconómica puedan tenerlo. Entonces, con relación a lo que explicaba el doctor, sí, el estrés, recordemos que son por factores externos. Entonces, ahí como prueba de eso, yo también soy paciente después de un accidente automovilístico que tuve politraumatismo generalizado, donde por factores externos, en este caso como el del niño que tuvo fractura de su brazo, en el caso mío hubo fractura de pelvis, también fractura de fémur, ceja posterior del acetábulo izquierdo, clavícula izquierda, brazo izquierdo y en los metatarsios del pie derecho, como a su vez también los metacarpianos. De hecho, bueno, también tengo una intervención quirúrgica donde tengo unos microtornillos de 3 milímetros, pero gracias a medicamentos de la epigenética y también medicamentos como la condroitina, aloína y glucosamina, pude recobrar lo que se llama la elongación, es decir, pude recobrar nuevamente mi elasticidad en mis miembros tanto superiores como inferiores. Además, se pudo notar que
la producción más de colágeno y de prolactina. En el caso de que habíamos hablado ahorita de la paciente, que es de galactorrea, pues principalmente por estos factores externos, también en la hipófisis, pues crece en algunos de los casos crece un tumor benigno el cual presiona la hipófisis y permite que las glándulas mamarias se activen y aún no teniendo, como lo dijo el doctor, un feto o un embrión en su útero, puede producir lactancia materna o leche materna. Esto también inclusive se da aún en los niños, ¿no? No importa si es de sexo masculino o femenino. También sucede en la infancia y es por este desorden pues hormonal y por estos factores externos. A su vez también porque existe factores en la cadena genética que están afectando principalmente la hipófisis, por lo cual genera un estímulo-respuesta y produciendo mayor prolactina en las glándulas mamarias. E inclusive también se puede dar en caballeros y en las damas, aún no estando en gestación o en estado de gravidez, por manipulación excesiva de los pezones, perdón, como a su vez también cuando hay mucha actividad sexual. En algunos de los casos, pues, cuando los pacientes van a los ginecólogos o los obstetras o mastólogos, por esta razón, pues se puede vislumbrar que no necesariamente sea porque existen actividades sexuales, sino más bien está condicionado por el estrés que genera el acontecer diario y por agentes externos. Recordemos que el estrés viene de agentes externos y el distrés viene por agentes internos, por algunas preocupaciones que nosotros tengamos y principalmente que nuestro sistema nervioso entérico pues no esté funcionando a cabalidad o estén reprimidas algunas emociones en nuestro sistema digestivo o sistema nervioso entérico, afectando, por supuesto, como páncreas, vesícula, también a su vez el hígado. Y recordemos que existe otro de los cerebros que es el corazón, con los 40.000 neuronas, que representa también las emociones y que hay esa comunicación directa con el cerebro, ¿ok? El cual pues tiene más de y recordemos que el sistema nervioso entérico con más de 100 millones de neuronas, pues se activan por una mala alimentación, o porque también nosotros cuando nos exponemos a factores de estrés externos, como el trasnocho, el consumo del cigarrillo, del alcohol, eh, dormimos en deshoras o comemos también en deshoras, eso puede repercutir, por ejemplo, cuando comemos muchas grasas saturadas o también muchos embutidos, resulta, o también comemos muchas frituras, ¿ok? Entonces, resulta que nuestro sistema digestivo, pues, se eleva el pH, por supuesto, los ácidos ribonucleicos, lo que permite que exista, por ejemplo, como patologías como reflujo, como también gastritis, o también úlceras gástricas, lo que va a repercutir también de forma negativa en que cada vez que estamos en el esófago, ese ardor o que nuestra válvula pues no se cierre pues y no permita el cierre que ella debería hacer normalmente, entonces existen esos reflujos a través del esófago y hasta lo que es el tracto digestivo y provocando esa sensación de ardor o de fuego en nuestro sistema digestivo. Lo que también repercute que podemos tener problemas cuando hay mucha ingesta de ají, ¿no? O de picante, o estas frituras o grasas saturadas, también afecta a nuestro intestino delgado y también lo que es nuestro colon y nuestro recto, principalmente conllevando a patologías que permitan que pues a través de tener mayor producción
de flutulencias, ¿ok? O que las personas se sienten que están como como dicen comúnmente, no, me siento aventadito, muy lleno mi estómago o tengo muchos gases. Entonces, también permite que los pacientes se sientan de manera pesada y que a su vez esto se manifiesta en el segundo órgano más grande que tiene el cuerpo, una vez que es ya que nuestro páncreas, nuestra vesícula, nuestros riñones y nuestro hígado, pues filtran todas estas toxinas, pero ya están, por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática, por ejemplo, o tiene un hígado graso, o tiene un nivel de colesterol muy alto, o triglicéridos, resulta que se puede aflorar en la piel, en su rostro, como el acné, ¿ok? O también algunos de los virus, rotavirus, por ejemplo, como los virus, como el herpes zóster, o también algunos de los diferentes BPH, y entre uno de los más comunes que es el BPH en garganta, que esto pues es bastante complicado para el paciente, así como a su vez también en el caso de la fémina, se ve muy complicado cuando en su sistema reproductor femenino, ok, en este caso los labios mayores y menores, también se pueden evidenciar cómo va creciendo este tipo de verruguitas que va desmejorando la condición, lo que puede conducir a un cáncer de cuello uterino, o lo que anteriormente hablaba, que conduce también al cáncer de laringe o faringe, o del tracto digestivo, o en este caso de esófago, o cáncer de garganta. Cerrando también lo que es la glotis, lo que pudiera ocasionar que el paciente pudiera tener un paro respiratorio por no llegar suficiente oxígeno a su cerebro. Muchas Bueno, gracias, Jimmy. Esta parte es si existe muy... alguna pregunta por parte de nuestros queridos colegas y participantes. La vamos a dejar al final. Ahorita todavía nos falta bastante del tema. Gracias, Jim. A su orden, doctor. Muy amable. Entonces continuamos. A ver, todos los seres vivos nosotros tenemos un sinnúmero de agresiones dentro de nuestro sistema, pues originadas por todo tipo de condiciones, por condiciones de infecciones microbianas, virales, xenobióticos, toxinas provenientes de nuestra dieta, por la falta o el exceso de ejercicio, porque normalmente cuando se hace ejercicio debe ser controlado. Todo esto induce a que haya una formación de moléculas que son oxidantes y tienen la capacidad de dañar a nuestras biomoléculas en el organismo. Y eso contribuye, miren, esto es importante en gran medida al desarrollo de diversas enfermedades, entre las que destaca el cáncer, como bien decía el doctor Jim. Por lo tanto, nosotros como seres humanos fuimos diseñados para tener una capacidad de adaptación al estrés generado por el medio ambiente, que al final es un requisito indispensable para nuestra supervivencia celular y de los organismos a cualquier nivel. Todos los organismos están sujetos a estrés. Todo esto hace que nosotros tengamos moléculas oxidantes dentro de nuestro organismo que se convierten en radicales libres y por lo tanto nuestro sistema celular despliegue un complejo sistema de antioxidantes. El grave problema que tenemos es que a los 20 años nosotros empezamos con nuestro hígado a dejar de producir varias moléculas súper necesarias para proteger nuestra célula, entre las cuales están el óxido nítrico, los tocotrienoles, la superóxido dismutasa, la catalasa, el glutatión, el NRF2. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para recuperar estas condiciones? Entre muchas otras más, por supuesto. Estoy hablando en forma general las más importantes. Es bueno aclarar que cada una de estas condiciones son necesarias porque cada una de las partículas que se generan dentro de nuestro organismo, que en específico las más en nuestro sistema son las partículas de oxígeno y nitrógeno, es decir, las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno, tienen un papel importante en muchas y diversas vías metabólicas y de señalización en nuestro organismo, es decir, no podemos dejar de producirlas porque son parte de nuestro sistema. Sin embargo, como bien decía el doctor,
Tenemos el distrés, que es el interno, el estrés, que es el externo, y le hizo falta el tercero, que es el euestrés, que es el estrés bueno. Es decir, si nosotros encauzamos el distrés, que es el distrés negativo dentro de nuestro organismo, en euestrés, es decir, un estrés positivo, balanceamos el sistema y ya no hay oxidación, ya no hay radicales libres, ya no hay estrés oxidativo. La pregunta del millón es, ¿quién nos enseña a hacer eso? Porque ni siquiera les puedo garantizar que sabíamos que existe el euestrés. Todos sabemos que hay un estrés malo, pero nunca nos hemos puesto a pensar en el estrés. Bueno, voy a hacer un paréntesis en la plática, tal como lo hizo el doctor Jim, en el cual nosotros vamos a empezar a comprender que el euestrés es bueno. ¿Y cómo se genera el euestrés? Esto se los regalo como un concepto fundamental. Cuando nosotros tenemos metas, por ejemplo, algunos que estamos en el negocio de los multiniveles, que hoy es el cierre y estamos así con todo y una euforia, que hoy es el cierre y queremos llegar al mejor nivel, ese es un euestrés. Es rico, estamos felices, estamos conviviendo con la gente, nos estamos llevando bien con todos y todos juntos vamos hacia una meta. Ese se llama euestrés. Pero cuando ya voy tarde, como típicamente nos pasa a los latinos, y ya sé que me faltan 10 minutos y según el Google Map o el sistema que ustedes utilicen para guiarse en el tráfico, ahora nos hacen falta 30 minutos para llegar, empezamos a sudar, nos sudan las manos, nos dan calambres, nos da hambre, nos da sed, nos da ganas de ir a hacer el 12, nos da ganas de ir a hacer del 1 y es un desorden caótico total, puro. Pero digamos, si nosotros pudiéramos balancear eso, yo siempre he dicho, a ver, si ya voy tarde, ¿qué me preocupa? Si de otra manera ya voy tarde. Si no voy a cerrar con la meta que tengo, ¿para qué me preocupo? Simplemente no la voy a poder cerrar y con preocuparme yo no voy a lograr nada. Porque acuérdense que la preocupación es ocuparse antes de lo que sucede. Y si, por ejemplo, yo sé que hay una persona que está muy enferma de mi familia y prontamente va a fallecer, con ponerme mal yo no lo voy a sanar. Más bien yo me voy a enfermar y no vale la pena. Dicho sea de paso, esto de la parálisis facial se dio justamente por eso, por demasiado estrés. Ahora, ¿qué pensé? A costa de mi salud, yo no voy a estar en esta condición. Así que a partir de ahora todo lo convierto en euestrés. De todo esto, regresándonos al tema, de modo que para hablar de daño por especies oxidantes hay que considerar el concepto de estrés oxidativo. Fíjense que esto nació con Helmut Sies en 1985 en Alemania. Allá tiene su inicio. Recuérdense, en 1969 se vuelve a retomar el concepto del glutatión como el antioxidante maestro y ahora se da el concepto de las especies oxidantes del estrés oxidativo y se representa solo cuando existe un aumento de oxidantes y una disminución de los antioxidantes. Esto amarra con que cuando cumplimos 20 años nuestro hígado dejó de producir los antioxidantes que necesita nuestra célula para estar protegida, de tal manera que a los 20 años empezamos a envejecer. Es tan simple como eso. Acá para los doctores que nos acompañan o para quienes vayan a ver esta plática está una breve exposición de todo lo que hace las acciones y las reacciones de la oxidorreducción. Bueno, mi cerebro químico funciona así y empecé a hablar, empecé a copiar todo esto y me encantó cómo funciona, qué es lo que sucede, las fases iniciales, los carcinógenos, los xenobióticos, etcétera, etcétera. De tal manera que, perdón, no se pueden decir más de una etcétera. Así que repito, etcétera. Así que todas las proteínas que actúan en el daño de nuestro sistema, miren qué interesante. Se han hecho exámenes científicos exhaustivos y se ha demostrado que hay un total de más de 100 genes involucrados en la respuesta antioxidante. Gran poder. Ustedes recordarán que en la mañana yo les dije que el 3% de nuestra condición genética, de nuestros genes, son los que interactúan en todo nuestro proceso humano. Y entonces el otro 97% en todas nuestras generaciones anteriores se metieron blogs como lo que pasó ahorita con el COVID y quedó guardado dentro de nuestra información génica que nos sigue dañando hasta que nos muramos, pero las siguientes generaciones van a ser las que van a ser
van a tener ellos esa condición que ya se van a liberar del contagio del COVID, por ejemplo, pero nosotros no, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Uno de esos genes que se dispara, hay una condición de una transducción, y aquí ahora ya meto un concepto muy, muy electrónico. La transducción es la traducción electroquímica de una posición a otra, de señales que registran y activan respuestas que se han convertido en una trascendente área de estudio, que es lo que estoy abordando en este momento. Acuérdense que este es un estudio, va más allá de una masterclass. Yo le dediqué 2 días completos para poder tener esta condición y para poderles dar a ustedes esta síntesis, pero estudié muchísimo para la condición básica del factor de transcripción extraordinario que se llama NFR, que allá por el norte se dice Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor. De tal manera que nosotros le vamos a llamar factor nuclear de transferencia, NRF2. De tal manera que los NRFs son factores que apenas son recientemente descubiertos. No crean que se descubrieron en el 1969 cuando empezó a darse el glutatión. No, estos son apenas poco tiempo, tendremos de conocerlo. 2008, 2010, por ahí que cuando empezó la primera empresa a hacer sus primeros experimentos y pues bueno, 2010 ya empezaron a producirlos comercialmente. Sin embargo, en el 2016, 17 y 18, yo estaba terminando mi carrera en el 2016 de genética, cuando me entero que se empiezan a pronunciar los NRFs, el NRF1, el NRF2 y la partícula KIPF, que son los elementos responsables de activar, miren, esto es bien importante, por favor pongamos mucha atención, de activar y regular y prescribir la condición de los elementos antioxidantes que ya fueron depositados dentro de la célula. Ay, caray. ¿Qué pasa con que me escuchan todavía? Por favor, coméntenme porque me apareció en la pantalla que se había terminado la sesión. Hola, hola. Sí, lo escuchamos, doctor. Ok, gracias, muy amable. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos y encontramos un factor de transcripción? Por favor, mucha atención en esto. Acuérdense, el factor de transcripción es el que permite que se transcriba o no la información de ARN que ingresa, por ejemplo, con el factor de transcripción del COVID a nuestro cromosoma y toda la célula copió esa información. Es decir, si por ejemplo entra esta información a un pulmón y trae información de una neumonía típica de donde viene, el pulmón se va a enfermar de neumonía típica. Si trae una pancreatitis crónica y se mete dentro del páncreas, pues por supuesto, simplemente copia toda la información y va a dar una pancreatitis crónica. Pero si fue una nefritis la que se estaba dando, entonces el riñón va a sufrir las consecuencias de esta información génica que trajo el COVID y se va a enfermar. Y si el anterior se murió por un derrame pleural, el siguiente se va a morir por un derrame pleural. Así que por eso es que es tan difícil esta condición. Y miren, como cada persona tiene una huella génica única e inalterable desde la perspectiva humana de ADN, pero la ARN sí la puede alterar. Y ahí es donde se da la expresión génica y por eso ahora yo les digo a todos, y yo me dediqué un mes completo a explicarles, si les dio COVID, por favor, por lo que más quieran, eviten la muerte pronta. ¿Por qué razón? Porque todas las células se siguen contagiando, aunque nosotros ya no sintamos las condiciones y las consecuencias, pero todas las células se siguen contagiando y ustedes se van a dar cuenta que mucha gente se va a empezar a morir. Ahora se están muriendo un montón de más gente que la que se moría anteriormente. ¿Por qué? Porque se disparó el cáncer, se disparó la pulmonía, se disparó la neumonía, se disparó la bronconeumonía, se dispararon los derrames cerebrales, se dispararon los accidentes cerebrovasculares, se dispararon muchas enfermedades que antes decía uno, uy, qué raro que se estén dando, ahora se dan por montón. ¿Por qué? Porque la persona anterior traía esta información, se transcribió, se trasladó a la persona actual y esta persona, aunque no tenga herencia, le va a empezar a dar una expresión génica. ¿Por qué?
porque la información que traía el ARN del virus simplemente se copió y ahora la célula se está comportando como se comportaba la de la persona anterior, la del huésped anterior. Esto es bien importante. Desde la genética eso es lo que entendemos. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque estamos sujetos a lo que el anterior le pasó, nos va a pasar a nosotros, claro. Se nos trasladó la misma información. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar la secuencia nucleotídica de esta condición formada dentro de nuestra célula, se encontró una secuencia o se va a encontrar una secuencia similar de respuesta en el nuevo huésped del huésped anterior, es decir, en el nuevo paciente del paciente anterior. Ups, entonces yo me voy a morir de lo mismo que se está muriendo el paciente anterior. La respuesta contundente es sí. Tenemos que tener mucho cuidado con estos factores de transcripción y por eso es que me dedico en esta masterclass con mucho tiempo a explicarlo, condición que no me da en la mañana tiempo para hacerlo y los que están ahorita son privilegiados porque esta no se va a copiar ni se va a grabar para proveérsela a otra persona. Ustedes aquí se van a dar cuenta que tenemos dos condiciones donde se está desplazando la flechita, que es el KIP1, que es el precursor del NRF2, pero actúan los dos de la mano. Esta como resistencia que ustedes ven donde yo estoy desplazando la flechita ahorita, es la transcripción nucleica que lleva un ARN de un factor externo que entra a nuestra célula y cambia totalmente el ADN. Por ejemplo, los virus. ¿Qué hacemos para prevenir esta parte? Utilizar un factor de transcripción. Y aquí es donde nosotros ahora venimos a conocer este fantástico ser que se llama NRF2. La NRF2 es en 1996, miren qué interesante, o sea, estamos hablando que el glutatión se retomó el tema en 1980. En 1969 John McCord ya empezaba a jugar con esto, pero en 1980 es cuando se da el disparo del glutatión. Pero el glutatión fue descubierto en 1870, es decir, 100 años después se retoma el concepto. Sin embargo, el NRF2 no. El NRF2, según la primera aparición de NRF2 en 1996 con Venugopal y Jaiswal, que hicieron un estudio de cómo prevenir el estrés oxidativo, Eureka, encontraron la evidencia del papel del NRF2, donde se demostró que la expresión del DNA, o sea, el ADN, respecto al NRF1 y el NRF2, aumentaba la expresión o la inducción de una condición en respuesta a una forma antioxidante y actuaba en los xenobióticos. Reportaron también que regulaban positivamente las especies activas, mientras que todo lo demás lo hacía de forma negativa. No voy a hablar de estos componentes del CFOS y el FRA1 porque son de uso en muchos medicamentos. Y se dieron cuenta que el papel del NRF2 se confirmó cuando lo tuvieron. Como ustedes saben, los ratones blancos genéticamente son similares a nosotros. Los primeros ratones génicamente modificados y carentes de este factor tuvieron un desarrollo aparentemente normal, por lo cual se descartó que no era necesaria en el crecimiento o el desarrollo. Sin embargo, estos ratones no podían inducir la expresión de los genes responsables de detoxificación de agentes carcinógenos, de tal manera que se murieron de cáncer. ¿Por qué? Por el estrés oxidativo los mató. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, en estos estudios, en los estudios más recientes, ya a nivel ya muy de laboratorio, se ha demostrado que el NRF2 contribuye a la actividad proteosómica, con lo cual se confirma la crítica participación en la protección contra el estrés oxidativo, que es el que genera todas, el 100% de las enfermedades crónico-degenerativas autoinmunes y mortales, y de los xenobióticos que entran a nuestro organismo y nos dañan también. De tal manera que el NRF2 es, por eso le llaman la partícula maestra, porque viene y ayuda a que no nos muramos simple y llanamente por todo lo que hay en el exterior. En todo esto lo que hablo es
condiciones de cómo el NRF2 para los médicos, los químicos biomoleculares y los que tienen un doctorado en ingeniería química, igual que su servidor, van a entender esta parte. Abajo de ingeniería no lo van a poder entender porque esta es una generación de teorías y ya solo hasta los doctorados se logra. De tal manera que cuando se usan inhibidores para la degradación del NRF2, que ocurre mediante la ubiquitinación y reconocimiento del proteosoma, parece ser que la célula sintetiza y degrada el NRF2 de manera sistemática. ¿Por qué? Esto tiene una explicación. Cuando viene un radical libre y se acerca a una célula, la que sea, ahí va a haber NRF2 como barrera externa. El NRF2 va a activar a esta partícula, la va a sacar, es decir, un antioxidante, va a hacer que el antioxidante ceda su electrón al radical libre y lo vuelva neutro y no dañe ninguna célula, pero ese antioxidante ya perdió un electrón y iba a poder dañar a la célula, de tal manera que el NRF2 lo que hace es regalarle ese electrón y el NRF2 se degrada. Y entonces ustedes me van a decir, ups, se hace degradó el NRF2 con los miles de millones de radicales libres que hay, significa que tenemos que estarlo recuperando. Claro, por eso es que hay que estarlo tomando todos los días. Esa es la respuesta por qué no hay que dejar de tomarlo. Algunos estudios han dicho, y por favor, quiero comprensión en esta parte para que luego no vayamos a decir que yo dije que era malo el NRF2. Algunos estudios han visto que algunos tumores producen NRF2 y este exceso de NRF2 hace que se crezcan algunos órganos. Específicamente hablando del hígado, tiene una propensión a crecer porque se activa hay una expresión génica porque hay mucho NRF2 y por eso es importante médicamente nosotros como galenos, como decía el doctor Jin, estemos claros que cuando encontramos una condición de cáncer tengamos que saber de inmediato qué tipo de cáncer es. Porque hay un cáncer entre 1000 que produce su propio NRF2. A este no le podemos dar más NRF2 porque es como alimentarlo. De tal manera que el hígado se crece y hay un pequeño inconveniente en esa parte. Es el único caso. Y por eso es que yo como médico cada vez que tengo un paciente con cáncer le pregunto, ¿usted sabe qué tipo de cáncer es? No. Bueno, entonces cuando le hagan, por favor, la exploración del cáncer que usted tiene, me dice inmediatamente qué cáncer tiene. Cuando yo ya sé qué cáncer tiene, ya sé si ingresar o no en RF2. Hasta ahorita yo no he tenido ningún problema. Solo sé que hay la existencia de esta condición. Pero en algún momento puede darse y ahí es donde nosotros como médicos tenemos que apoyar en la aplicación de algunos elementos como el NRF2. Dado que todo esto es una condición física, química, electrónica, una persona le hizo una pregunta a un distribuidor de una de las marcas que representan NRF2 y le dice, ¿cuál es? Fíjense qué interesante la pregunta. ¿Cuál es el factor gravimétrico de tu producto respecto al páncreas para producir insulina y determinar la acción de la glucosa dentro del organismo para minimizar la condición de la diabetes? Híjoles, fue una pregunta así muy interesante que si me la hace a mí le hubiera dado toda una clase de química. Por supuesto, como no me la hizo a mí, no la pude dar, pero aquí viene la respuesta si ustedes en algún momento tienen ese tipo de condiciones, porque yo siento que fue de muy mal gusto hacerla. O sea, si yo sé que alguien no es médico, yo no me quiero lucir con conocimiento preguntándole cosas que alguien que no es médico no va a saber, y aún ni siquiera siendo médico. Podría preguntarle, por ejemplo, al doctor Jin si él conoce algo al respecto. Me encantaría escuchar su opinión, doctor Jin. Si todavía no se escucha. Creo que ya no nos escucha. Bueno, continúo con la plática. Si en su momento me escucha, doctor Jin, por favor, me comenta. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una molécula? En la molécula hay electrones que están dando vueltas alrededor, giran, pero dependiendo del ángulo que éste tome, se va a convertir en un electrón o en un fotón o se va a convertir en una partícula del bosón de Higgins. O sea, tiene tres naturalezas. ¿Cuál naturaleza nos importa a nosotros como ingenieros químicos? La naturaleza del fotón. ¿Por qué razón? Porque hay un momento en específico en el que la partícula va a ceder su electrón.
En química, la masa molecular, los kilodalton, habla de 1000 daltons, que es la velocidad de traslación de la energía de un electrón a otro. Y un dalton es la décima parte de la masa del átomo de carbono y equivale a 1.66 por 10 al menos 24 gigas de energía. Eso hubiera sido mi respuesta. Por supuesto, compleja para todos nosotros, pero simple para un químico biomolecular. Por eso es que ellos preguntan esas condiciones y ellos se basan en esto. Y yo se los menciono para que si alguien viene y les hace esas preguntas, diríjanlo a su servidor y yo con mucho gusto le doy toda una clase de ingeniería química a la persona que se los pregunte. Luego continuamos con que toda esta condición que yo escribo acá, se los voy a resumir. Cuando nosotros tenemos un complejo estructural en el cual el NRF2 con el KIP1 comparten sus láminas beta con los filamentos de la actina, que son las que ayudan a producir proteínicamente energía dentro de las mitocondrias, es tan simple como se va a empezar a producir una energía espectacular. Y aquí es donde el NRF2 también activa, porque no solo es un factor de transcripción para la activación del antioxidante, sino para la formación de la energía. Y encima de todo, fíjense qué fantástico es. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que nos viene. Aquí les hablo de la molécula quimioprotectora. Figúrense ustedes que cuando hay cáncer, y yo puse aquí varios animalitos hermosos, precisamente pensando en la naturaleza, en la vida, en la felicidad, en estar sanos. Cuando los xenobióticos en las enzimas de fase 2 se metabolizan, son los responsables de la eliminación o inactivación de agentes carcinógenos y de otros tóxicos. Y el NRF2 representa el abordaje terapéutico frente a enfermedades que se cursan con inflamación crónica y estrés oxidativo, es decir, todas las enfermedades. Entre sus ventajas se destacan que la activación del NRF2 imita los mecanismos naturales de resolución de la inflamación y la corrige, juntamente con tetrahidrocurcumina y superóxido dismutasa. Segundo, NRF2 modula simultáneamente muchos mediadores inflamatorios, es decir, todos los radicales libres son modulados a través del NRF2, por supuesto. Esto cae por su propio peso. Desde que un radical libre se acerca a una célula, se inactiva y por lo tanto ya no hay inflamación. Esa es la explicación básica. Y tercero, el carácter inespecífico de la célula o tejido, es decir, cualquier célula o tejido, no importa el que sea, hace a NRF2 una excelente diana terapéutica para varias enfermedades. Algunos han entendido mal esta condición, porque una diana significa un premio, algo terapéutico que se puede utilizar para varias enfermedades. Algunas personas han entendido que es una panacea, es decir, que se usa en todo. No. Hay limitantes. Esa parte sí tenemos que tenerla clara, pero en su mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes y mortales, NRF2 representa el abordaje terapéutico evitando la inflamación crónica y el estrés oxidativo. Y por lo tanto, interactuando y coadyuvando con todos los elementos que permiten los cánceres o todas las enfermedades autoinmunes o las crónico-degenerativas, de tal manera que puede modularlas y en algunos casos, si no es que en la mayor parte, puede eliminar las causas y entonces sí hace su función terapéutica de eliminar una causa que produce un problema celular que se traduce en una enfermedad. Por favor, esto parece un trabalenguas, pero simplemente el NRF2 nos ayuda espectacularmente. Ya vamos a ir terminando y voy a hacerles esta condición dolorosa para nosotros, porque digamos los que tenemos más de 20, estamos arriba de 20. No nos dimos cuenta que cuando cumplimos 20 años dejamos de producirlo. Y hasta nuestras floridas y vivarachas primaveras que tengamos, empezamos con estos procesos de empezar a introducir esta partícula maestra a nuestro organismo, pero todo el daño causal desde los 20 hasta nuestra edad ya fue hecho. De tal manera que por eso yo repito una y otra y otra y otra vez hasta el cansancio, por favor, no dejemos de ingerir el NRF2, es decir, de tomar esas capsulitas que lo contienen, porque el día que dejemos de consumirlo, ese día empieza nuevamente el estrés oxidativo a hacer su función y empezamos nuevamente a envejecer.
Le dimos longevidad a la célula desde que lo empezamos a tomar, pero el día que lo dejemos de tomar, ese día empieza a envejecer nuevamente la célula y empezamos a morir nuevamente de forma acelerada. Segundo, a través de la inducción del NRF2 viene una eliminación de la neuroinflamación, por lo tanto los accidentes cerebrovasculares y la arteriosclerosis, puede ser lobular izquierda, lobular derecha, frontal, prefrontal o de lo que sea, se puede eliminar. Es decir, un derrame cerebral o un daño en alguna parte del cerebro se puede prevenir y la expresión génica que pudo haberlo dado se previene desde el NRF2. Tercer conclusión. Estas son conclusiones personales, oigan. Esto es lo que yo he llegado a estudiar y lo que he llegado a obtener en todos estos estudios que he hecho. La deficiencia del NRF2 altera la activación microglia, es decir, de todo nuestro sistema, favoreciendo el fenotipo inflamatorio clásico, es decir, se da una condición inflamatoria a alta escala. Pero si tenemos NRF2, esa condición inflamatoria se minimiza lo más posible. Cuarta conclusión personal. El incremento de actividad del NRF2 inducido en el cerebro, fíjense qué interesante, ahora ya estoy metiéndome a la neurología, protege frente al daño dopaminérgico y neuroinflamatorio provocado por los fármacos que nosotros ingerimos. Y este estudio que yo estoy presentando a ustedes en este momento, como que ustedes fueran mis evaluadores de esta tesis, fue una tesina realmente la que estoy presentando, demuestra el valor del NRF2 como la diana terapéutica para modificar la progresión de la enfermedad de Parkinson. Esto es una palabra mayor, porque hablemos de Parkinson, estamos hablando de algo neurovegetativo ya grande, alta escala, neurodegenerativo, alta escala. Dije neurovegetativo, disculpen. De tal manera que se puede modificar la progresión. Así que este factor de transcripción llamado NRF2 no por nada se llama el antioxidante maestro. Y a partir de hoy, yo espero que los 28 participantes que estamos acá hayamos comprendido que sin NRF2 estamos condenados a una muerte muy dolorosa y muy pronta. Y con NRF2 estamos eliminando la probabilidad que haya una expresión génica y que se dé la tan temida herencia, que solo es el 2% si usamos NRF2, y ese 2% se puede eliminar haciendo deporte. Así que esto se puede corregir. Termino la grabación en este momento y vamos a proceder a las preguntas. Les rogaría, por favor, en lo posible que sean preguntas del tema para no desviarnos, porque es un tema muy espectacular.